Y gracias a el Centro Budista de Cuernavaca por eh, invitarme nuevamente a esta reunión ante la posibilidad también de compartir este tema. Espero que hayan tenido una agradable meditación, que hayan podido lograr esta experiencia de calma, de receptividad, de mente clara, de corazón abierto para lo que va a ser esta pequeña reflexión sobre lo precioso de la vida humana, que es el tema que nos toca hoy. Y efectivamente, como menciona Sadayoti, pues el tema de hoy tiene que ver con un tema un poco más amplio, que son los cuatro recordatorios. El primero de estos cuatro recordatorios es sobre el que vamos a hablar hoy. Y bueno, ya que lo mencionamos, simplemente los voy a enumerar y nos vamos a quedar con el primero de ellos. Estos cuatro recordatorios son lo precioso de la vida humana, la impermanencia, la insatisfactoriedad y la ley del karma. Entonces, el tema de hoy tiene que ver específicamente con lo precioso de la vida humana. Y en esta reflexión, lo primero que me pregunto es, ¿por qué queremos nosotros hacer esta reflexión sobre la vida humana? Porque creo que en términos generales, en nuestra vida podemos estar, en nuestra experiencia de vida podemos estar agradecidos con ella, estar agradecidos con las condiciones que tenemos, estar agradecidos con el tener alimento, el tener un trabajo, el tener una familia, en tener diferentes condiciones. Y en diferentes momentos creo que lo expresamos, estar agradecidos con todo esto. Creo que lo podemos hacer con relativa frecuencia en diferentes contextos, traer esta reflexión al frente. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿qué significa para nosotros como budistas o como simpatizantes budistas hacer o tener esta reflexión sobre la vida humana? Es decir, ¿en qué cambia si es que esto sucede cuando reflexionamos sobre la vida y agradecemos nuestras condiciones, digamos, en cualquier contexto? ¿Cómo cambia cuando lo hacemos como practicantes? ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué para nosotros es importante? Porque bien lo dijo Sadayoti, es un aspecto central para nosotros. Lo que quiero que hagamos o lo que va a pasar en los próximos minutos es reconocer este aspecto, porque es importante para nosotros y hacia dónde nos dirigimos cuando hacemos esta reflexión, hacia dónde apuntamos cuando eh, hacemos la reflexión sobre la preciosa vida humana. Cuando hacemos esta reflexión estamos apuntando específicamente en una dirección particular, que es la posibilidad de desarrollarnos completamente como seres humanos. Nosotros ahora estamos reunidos en el Centro Budista de Cuernavaca y es eso, un centro budista. Y lo menciono porque probablemente hay diferentes niveles de experiencia ahora reunidos en este lugar. Personas que tal vez van por primera vez o que tienen pocas visitas al centro, incluso las personas que nos pueden estar viendo por Facebook o que están conectadas vía Zoom, personas que tienen cierta regularidad participando en las actividades, algunos que ya son mitras, es decir, que se han reconocido a sí mismos como budistas, miembros de la orden, etcétera. Es decir, hay una gama de experiencias reunidas el día de hoy. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de esta gama de experiencias hay quienes estén más conectados o más familiarizados con lo que hacemos nosotros como practicantes. Y algo que hacemos nosotros es eh, dirigir nuestras energías hacia el máximo potencial de desarrollo que tenemos, que está representado por la figura del Buda. Seguramente ahí en el recinto podrán observar
la figura del Buda. Y lo que nosotros queremos hacer es tener esta posibilidad de despertar, de desarrollo, de iluminación, como lo logró el mismo Siddhartha Gautama hace alrededor de 2560 años. Eso es lo que para nosotros establece una diferencia cuando hablamos en términos de la vida humana. No estamos hablando de, digamos, de cualquier cosa. Entonces, ¿qué significa la vida humana? De acuerdo a Shantideva, un monje indio que vivió más o menos por el siglo octavo de nuestra era, el Buda declaró que la existencia humana es extremadamente difícil de obtener, al igual que la cabeza de una tortuga que saliera a la superficie y pasara por el anillo de un yugo que flotara en el vasto océano. Es decir, pensando en esta imagen, tenemos el inmenso o el vasto océano, hay un pequeño yugo flotando y una tortuga que de vez en cuando sale a la superficie a respirar. En una de esas salidas logra atinar al centro de este yugo que está flotando en el vasto océano. La posibilidad es muy remota, la posibilidad de que esto pase. Así de remota parece, según el Buda, es la posibilidad de tener esta vida humana. Pero pensando en esta imagen me resulta un poco abstracta, un poco lejana incluso, porque después de todo, todos los que estamos aquí estamos vivos y somos seres humanos. Es decir, de alguna manera todos nosotros ya somos esa tortuga, lo logramos, somos la tortuga que salió a respirar y pasó su cabeza por el centro de este yugo. Así que en ese sentido tal vez no hay mucho más que decir, pareciera que no es tan complicado. Finalmente ya estamos vivos. Y sin embargo, probablemente hay mucho más que decir al respecto. En la cosmología budista, está llena de símbolos, de imágenes que nos permiten conectar de manera más amplia con las enseñanzas. Nos dan la posibilidad de que a través de la facultad imaginativa podamos conectar con conceptos, con ideas que como esta probablemente no sea tan fácil. Insisto, podemos dar por hecho la posibilidad de la vida humana porque finalmente estamos vivos y somos seres humanos. Esta imagen la imagen que quiero traer a continuación es la rueda de la vida. Es un símbolo budista que nos da una visión de la existencia mundana, una visión budista sobre la existencia mundana. Probablemente, si asistes con regularidad al centro budista, has visto esta imagen en algún lugar, en alguna clase, en alguna charla, pero si no la has visto, no te preocupes. Voy a hacer una descripción breve de los primeros tres círculos de esta rueda de la vida para que podamos acercarnos un poco al significado de la vida humana. La rueda de la vida son cuatro círculos concéntricos que nos permiten observar esta cosmovisión de la vida mundana que tiene el budismo. En el centro de esta rueda, lo que observamos, imagina que es un círculo al centro, y lo que observamos en este círculo son tres animalitos, un gallo, una serpiente y un cerdo, un cerdito. Y están los tres mordiéndose la cola el uno al otro, formando un pequeño círculo. Y lo que está representando son tres estados mentales a partir de los cuales podemos conducir nuestras vidas o tener o conducir nuestras acciones de cuerpo, de habla y de mente. Estos tres estados mentales son el odio, la avidez y la ignorancia. Lo que trata de comunicarnos este centro es que si nosotros
dirigimos nuestras acciones de cuerpo, de habla y de mente a partir de estos estados mentales, que son el odio, la avidez y la ignorancia, muy probablemente vamos a tener como resultado insatisfacción, desagrado, sufrimiento, malestar en nuestra vida. Pero no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de otros con quienes tenemos interacciones cotidianas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, personas que no conocemos, etcétera. Si conducimos nuestras acciones a partir de estos estados mentales, lo que va a venir es eso, estados de desagrado, de insatisfacción, de sufrimiento. Mientras que si conducimos nuestras acciones de cuerpo, de habla y de mente libres de estos estados, muy probablemente el resultado de nuestras acciones van a tener como resultado satisfacción, alegría, contento en nosotros y en otros, aquellos con quienes nos relacionamos. Y esto nos lleva al segundo círculo. Tenemos entonces estos tres animalitos al centro y luego en un círculo inmediatamente exterior que está dividido en dos secciones. En un lado de esta sección vamos a ver a seres que van cayendo por este círculo hacia estados de sufrimiento y podemos ver incluso cómo estos seres que van cayendo físicamente se van descomponiendo y se van convirtiendo en seres cada vez más desagradables. Y este círculo está muchas veces pintado o iluminado al fondo de negro. Lo que está significando es eso, que estamos cayendo en nuestra intención de crecer y desarrollarnos, mientras que del otro lado hay seres que en un fondo que es blanco están creciendo, están subiendo y lo que ilustra son estados de desarrollo cada vez más elevados. Entonces, si nosotros actuamos con odio, con avidez y con ignorancia, nuestro desarrollo va a ir cayendo, mientras que si lo hacemos libres de estos estados mentales, nuestro crecimiento y desarrollo se va a potencializar. En el tercer círculo concéntrico, que es más grande, este círculo está dividido en 6 segmentos. Estos 6 segmentos ilustran en la cosmología budista 6 reinos de existencia condicionada. Estos 6 reinos, o en estos 6 reinos, es en donde, si lo viéramos literalmente, pudiéramos eh, habitar. Estos 6 reinos son el reino de los dioses, que lo que ilustra son estados de felicidad y de satisfacción. Imagínense, si estamos hablando de forma literal, que estamos hablando de un reino donde habitan dioses, literalmente, dioses que están eh, aparentemente libres de sufrimiento, dioses que viven con las mejores condiciones, que están felices, que están satisfechos en todo lo que hacen y con todo lo que tienen. La siguiente sección lo que está mostrando es el reino de los asuras o de los titanes, seres que están llenos de competitividad y de agresión, que están compitiendo constantemente con el reino anterior, con el reino de los dioses. Y de hecho, si pudiéramos ver una imagen, estos reinos están conectados con un árbol, con el tronco de un árbol, y que este árbol tiene toda su parte frondosa en el lado de los dioses y el tronco está en la parte de los asuras y ellos están viendo constantemente este reino superior de los dioses y compitiendo con ellos, deseando lo que tienen, etcétera. El siguiente reino es el reino de los pretas o espectros hambrientos. Son seres que están con un deseo neurótico constante. No es mi intención que podamos entender o podamos revisar a profundidad estos reinos, simplemente los estoy ilustrando. El siguiente reino es el de los seres infernales.
seres que, otra vez, literalmente, si queremos ver así la imagen, viven en sufrimientos mentales muy profundos. Luego viene el quinto reino, el reino de los animales, que si tienes mascotas o tienes cierta familiaridad con los animalitos, podrás darte cuenta que son seres que están en una complacencia constante de comida, de satisfacer sus necesidades inmediatas, de reproducirse, de descansar y probablemente nada más. Y el último reino de estos 6 segmentos es el reino de los humanos. El reino de los humanos, en donde, a diferencia de los demás, lo que puede dominar, lo que podemos encontrar ahí, es la autoconciencia y la conciencia hacia otros seres. Esto lo que nos permite es la posibilidad del desarrollo espiritual. Bueno, aquí nos están compartiendo, Estefanía, una imagen de la rueda de la vida. En teoría, insisto, esta imagen la podemos ver de esa manera, literal, que estos 6 reinos existen de alguna forma, pero también podemos verlo como 6 posibilidades de estados mentales. Podemos habitar en estos estados mentales y no solamente habitar en ellos, sino estar creciendo y estar viviendo en cualquiera de estos 6 reinos, como estados mentales, como, si quieres, estados psicológicos en la mente. Podemos estar viviendo en un reino de felicidad y de satisfacción, podemos estar con estados mentales de competitividad constante, podemos estar viviendo en estados mentales de deseos neuróticos, de insatisfacción constante, etcétera. Así podemos estar habitando en cada uno de ellos. Ahora, estos 6 reinos son importantes porque aparentemente nos dan la posibilidad en cualquiera de ellos, en esta cosmología budista, de crecer, de desarrollarnos completamente y de convertirnos o de tener este logro que el Buda tuvo hasta 2560 años en cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos nos da la posibilidad de despertar, pero no de la misma forma. No es lo mismo tener la posibilidad de crecer y desarrollarnos cuando nuestra mente está en deseos eh, neuróticos constantes, que si lo hacemos como seres humanos. Y los seres humanos en esta cosmovisión son quienes tienen las mayores posibilidades de crecer, desarrollarse y, de alguna manera o en algún momento, convertirnos en Budas. Entonces, me regreso al principio. Estamos vivos y somos seres humanos. No somos animales, no somos pretas, no somos dioses, no somos titanes. Somos humanos, somos la tortuga que logró salir a la superficie y dar justamente en el centro del yugo. Entonces, de alguna manera, somos ya bastante afortunados. Pero, ¿qué más podemos o qué podemos hacer con esta posibilidad de vida que ya tenemos? ¿Qué podemos hacer con nuestra vida humana ahora que podemos reconocer, por un lado, la dificultad de obtenerla? Podemos pensar que nos hemos librado eh, en esta existencia de haber nacido como animales o de haber nacido como fantasmas hambrientos o como dioses de larga vida o en cualquier otro reino. Al estar disfrutando de esta existencia como humanos, automáticamente, digamos, estamos libres
de estar en cualquiera de los otros reinos. Pero esta vida humana que tenemos, quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí reunidos tiene otras condiciones y otras ventajas, otros beneficios. Si pensamos en las condiciones que tenemos, que ya de por sí son muy afortunadas, mm, me gustaría también pensar en las condiciones que no tenemos, pero que existe la posibilidad de que haya sucedido, y no solo eso, sino que hay muchos otros seres que, que están viviendo en posibilidades o en condiciones distintas a las que tenemos nosotros mismos ahora. Pensemos, por ejemplo, que hay lugares en el mundo, estamos viviendo en un momento histórico como en la mayoría de la historia de la humanidad, en donde hay guerras. Por ejemplo, lo que está sucediendo del otro lado del mundo, en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, en donde hay personas que todos los días se están enfrentando a condiciones muy difíciles de guerra, condiciones en las que todos los días tienen que correr literalmente por su vida, condiciones de desplazamiento, condiciones de falta de alimento, condiciones de falta de servicios de salud, etcétera. No es el único lugar donde pasa esto, también está un poco más, también en Europa, pero en unas condiciones distintas, Israel y Palestina, en donde tienen unas diferencias ideológicas que los han llevado a matarse unos a otros durante muchísimos años. Pero estas condiciones que pueden parecer simplemente noticia para nosotros, las podemos encontrar un poco más cerca en nuestro propio país. Si pensamos en las personas que viven en el norte del país en condiciones de inseguridad, condiciones de narcotráfico, de violencia extrema, de desplazamiento, de explotación, etcétera. Y somos nosotros muy afortunados al estar libres de todas esas condiciones. No tenemos una condición de guerra como las tienen en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Israel, Palestina, etcétera. Nosotros en esta parte de nuestro país tampoco estamos viviendo las condiciones que nuestros hermanos viven en el norte o que viven en el sur, donde también tienen que desplazarse y dejar comunidades completas porque la inseguridad o la presencia de grupos armados es constante y tienen que desplazarse para buscar mejores condiciones de vida y solamente mejorarlas un poco y dejar sus trabajos, sus familias, sus casas, etcétera. Entonces, también estamos libres de eso y estamos viviendo en condiciones mucho más afortunadas. Tenemos la posibilidad de estar hoy aquí reunidos en un centro budista muy hermoso, reunirnos con otras personas que están buscando algo parecido a lo que buscamos nosotros, podernos sentar durante 30 minutos y meditar y seguir la respiración y tener una experiencia de calma y de tranquilidad. Somos muy afortunados de tener todo esto, pero existen también otras condiciones que a veces podemos dar por hecho, o yo por lo menos puedo dar por hecho constantemente. Comentaba Sadayoti al principio que tenía una visita planeada a finales de abril, unas semanas antes, días tal vez, regresando de un retiro, una condición de salud no me permitió asistir en ese momento. Antes de esa condición de salud, yo disfruté el retiro con la orden en México. Estábamos en Chintamani pasando días espléndidos con
el calor, la compañía, alimentos todos los días, meditaciones, charlas tan increíbles y la compañía de todos nuestros hermanos y hermanas de la Orden en México. Y fue increíble, fue fabuloso. Pero no pensaba yo en ese momento que había una condición en mi cuerpo que días más tarde se iba a expresar. Daba por hecho mi salud estaba, si me hubieran preguntado, al 100%. Y es algo que probablemente damos por hecho constantemente, la salud. Eh, pero no solamente esta condición de salud actual que tenemos, sino condiciones de salud que incluso pueden acompañarnos toda nuestra vida. Nosotros, nuevamente quiero pensar que todos los que estamos aquí, no los puedo ver a todos, estamos gozando de condiciones de salud espléndidas, particulares, en donde nuestros sentidos completos están desarrollados casi al 100% y podemos gozar de ellos. Nuestra vista, nuestro oído, todos nuestros sentidos. Nuestras extremidades están completas, nuestros cuerpos están completos y saludables, podemos desplazarnos a donde queremos hacerlo, podemos llegar al centro budista caminando o en transporte, etcétera. Pero hay personas que no tienen esta posibilidad. Hay personas que probablemente de nacimiento tienen dificultades en su salud, tal vez dificultades en su cuerpo que no les permiten desplazarse igual que nosotros. Y no solo eso, también dificultades en el desarrollo de la mente. Personas que nacen con un desarrollo intelectual o un desarrollo mental incompleto que no les permiten el desarrollo intelectual completo y que frecuentemente, otra vez, no observamos. No hablo por todos, hablo eh, tal vez desde mi propia experiencia donde no puedo siempre estar observando esa condición y esa posibilidad que yo tengo a diferencia de otros. Pero la reflexión en este momento es poder ver con más amplitud cuáles son nuestras propias condiciones de vida, en dónde estamos parados, cuáles son los beneficios que nosotros tenemos y de, de qué de qué estamos libres, digamos, ¿no? Libres de enfermedad en nuestros cuerpos, libres de enfermedad en nuestra mente, etcétera. Entonces, cuando pensamos en esta preciosa vida humana, no pensamos solamente que estamos o que tenemos la fortuna de haber nacido ya como humanos, somos esa tortuga que salió a la superficie y pasó su cabeza por el centro de este yugo flotando en el océano, sino que además lo hicimos en condiciones de relativa calma y de relativa tranquilidad. No estamos viviendo en un lugar de conflictos bélicos, de conflictos armados. Sí hay cierta inseguridad, pero nos permite tener una vida sana, nos permite desplazarnos, nos permite tener un trabajo, nos permite salir a la calle con libertad, estar hasta cierta hora del día, en la noche, salir en la mañana, etcétera. Esas son las posibilidades que tenemos de nuestra vida, pero no solamente eso, tenemos algo que se acerca cada vez a por qué es importante esta vida. Nosotros tenemos la posibilidad de tener la enseñanza del Dharma. Vivimos también en un país que nos permite, que nos da la libertad de tener prácticas, de tener la práctica espiritual que nosotros querramos. No vivimos en un país que nos prohíbe manifestar nuestra creencia budista o nuestra preferencia o simpatía budista o que nos persigan por estas razones. Podemos hacerlo y podemos reunirnos en este centro budista con plena libertad. No lo hacemos, digamos, a escondidas para que no nos persigan o cosas por el estilo. Vivimos también en un momento histórico en el que el Dharma
la enseñanza del Buda es accesible para todos. Pensaba si yo hubiera tenido esta preciosa vida humana hace 100 años, si hubiera tenido acceso al Dharma, a la enseñanza del Buda, probablemente no hubiera sido así o hubiera sido realmente muy difícil, por lo menos en esta parte del mundo, por lo menos en este país, en esta ciudad, hubiera sido algo realmente difícil. Y hoy vivimos en un momento histórico en el que es tan sencillo como abrir la aplicación de tu teléfono, el navegador, y ponerle budismo para que en fracciones de segundo tengas cientos y cientos de resultados relativos al budismo. Probablemente el primero de ellos, en los primeros lugares hasta arriba, sea el portal de Wikipedia relacionado al budismo, donde puedes encontrar una cantidad impresionante de conceptos, de enseñanzas, etcétera. Y si te desplazas un poco hacia abajo, vas a encontrar escuelas, grupos, textos, etcétera, todo relativo al budismo. Y simplemente puedes pasar de un lugar a otro, de una enseñanza a otra, de un centro a otro, tanto como tú quieras. Esa es una posibilidad que muy probablemente no solamente otras personas en otro momento histórico, sino que ahora mismo otras personas en otras partes del mundo no tienen. Y nosotros sí tenemos esa posibilidad. Tenemos la posibilidad de conectarnos entre nosotros a pesar de la distancia y que gracias a la tecnología podamos compartir esta reflexión conjunta. Ustedes en el Centro Budista de Cuernavaca, yo en el Estado de México, otras personas en diferentes partes del país que están conectadas en Facebook y muy probablemente en otras partes del mundo, etcétera. Esa es una ventaja, un beneficio que también podemos agradecer. Entonces, cuando tenemos acceso al Dharma, cuando tenemos acceso a las enseñanzas, eh, quiero pensar ahora en cuál fue nuestra primera experiencia con el Dharma, con la enseñanza, con el Buda, con el centro budista, que es parte de los beneficios que tenemos, digamos, como seres humanos, que tenemos por tener esta preciosa vida humana y estar en contacto con el Dharma. Para muchos de nosotros, estar aquí reunidos es algo más o menos cotidiano. Para otras personas que también están aquí, tal vez apenas se comienzan a involucrar en el budismo, en la práctica, en el centro budista. Para otros, tal vez el día de hoy sea una primera sesión. Pero si tú has visitado antes este centro budista, si has estado en contacto antes con otra charla, con otra enseñanza, tal vez puedes pensar un poco por qué has regresado y estás de nueva cuenta aquí, en este espacio. Muy probablemente en algún momento, cuando participaste por primera vez, cuando escuchaste por primera vez alguna enseñanza o cuando la leíste en algún texto, en algún libro impreso, en algún texto en internet, algo te hizo sentido. Algo de lo que escuchaste o de lo que leíste intelectualmente te hizo sentido. Puedo pensar, por ejemplo, en el tema de la impermanencia. Cuando nosotros escuchamos o leemos sobre la impermanencia, es algo que muy fácilmente puede hacernos sentido. Si leemos sobre que todas las cosas cambian constantemente, de que la vida es cambio constante, de que las experiencias son cambio constante, y si lo observamos en nuestra experiencia, por supuesto, es así. No tiene mucha magia, parece. No tiene mucha magia la impermanencia. Claro que las cosas cambian.
las experiencias cambian, las personas cambian, pero hay algo ahí que te hace un poco más de sentido, porque eso de alguna manera ya lo sabemos, pero hubo algo que pasó que nos hace pensar o nos hace confiar en esta enseñanza de la impermanencia. Y eso que pasa ahí, que nos conecta con algo de esta enseñanza, nos hace regresar. Es algo que nos hace sentido, insisto, de una forma intelectual, cognitiva. Pensamos, ok, quiero repetir esto, quiero ir de nueva cuenta. O cuando te sientas por primera vez a meditar, cuando te sientas en el banquito, en el zafo, en la silla, y la persona que está al frente te pide cerrar los ojos y en algún momento te lleva la respiración y estás ahí simplemente respirando. Estás simplemente siguiendo tu respiración, algo que has hecho toda tu vida. Y cuando termina este ejercicio, abres los ojos y te das cuenta de que algo pasó. Algo en tu experiencia fue distinto, simplemente por haber puesto la atención en algo que te había acompañado o que te ha acompañado toda tu vida. Estos pequeños contactos con la enseñanza, estos pequeños contactos que te llevan a buscar de nueva cuenta esta enseñanza, es algo que nosotros cultivamos constantemente. Eh, Constantemente estamos buscando crear contextos de práctica, contextos que nos permitan escuchar la enseñanza del Buda, contextos que nos permitan practicar juntos, contextos que nos permitan ir en la dirección de esa aspiración que tenemos con la imagen del Buda, es decir, crecer y desarrollarnos. Y comienza a pasar en nosotros todo este movimiento interno y externo de nuestra vida. Empezamos a asistir a las clases, a las conferencias, a las charlas, compramos un libro, compramos otro, y de repente vas a un retiro y vas a estos espacios de práctica por 2 o 3 días intensos, intensos para nosotros que no estábamos acostumbrados a tener estas experiencias de meditación. Y lo que comienza a suceder es que comienzas a darte cuenta del potencial que tienes en tu propia vida de transformarla. Comienzas a notar que tu propia vida comienza a tener un significado distinto, comienza a tener una dirección distinta a la que estaba teniendo durante los años anteriores. Cuando te detienes a pensar por un momento lo que está pasando hoy en tu vida y que es distinto a la vida que tenías el año pasado, tal vez puedas darte cuenta de que lo que está sucediendo tiene que ver con esto que estás haciendo. Acudir con cierta regularidad al centro budista, escuchar a una persona que está al frente, meditar con otras personas, tener contactos de amistad con otros que están haciendo lo mismo que tú, que están teniendo la misma aspiración, más o menos, la misma aspiración que tú estás teniendo, etcétera. Y comienzas a notar que eso se expresa en los diferentes ámbitos de tu vida. No solamente es algo que sientes acá adentro, no es algo que solamente notas en tu experiencia emocional. Tal vez te vas a dar cuenta porque alguien cercano a ti, de alguna forma y en algún momento inesperado, te dice o te pregunta qué estás haciendo, qué está pasando en tu vida, porque no estás siendo la misma persona que eras antes. Algo está pasando, pero ¿qué es eso que estás haciendo? Y solamente si te detienes a reflexionar un poco en eso, lo vas a poder referir a esto que estás haciendo, que es practicar la meditación, escuchar las enseñanzas del Buda, tener momentos de reflexión que te llevan
a la percatación sobre algo, a la percatación sobre la impermanencia, por ejemplo, ya no solamente es algo que escuchas y que puedes creer de manera intelectual o cognitiva, comienzas a darle un significado más profundo a esa experiencia de cambio en tu vida, de experiencias de cambio eh, con lo que te rodea, con las personas que te rodean, con las experiencias que vas teniendo constantemente, etcétera. Tu vida va a está cambiando ahora. Entonces, lo que estamos haciendo es a reconocer el valor de nuestra vida humana, pero no solamente reconocer o agradecer lo que tenemos en este momento en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, en nuestros amigos. Podemos cubrir nuestras necesidades inmediatas y un poco más. Podemos tener una vacación de vez en cuando, etcétera. Estamos queriendo darnos cuenta de que nuestra vida como seres humanos tiene un significado mucho más profundo que solo eso. Queremos hacer algo distinto con la vida que tenemos. Queremos hacer algo distinto de lo que hemos hecho eh, en los últimos años con nuestra propia vida. Y no es que esté mal, porque no está mal. Es decir, si tienes un buen trabajo y tienes una familia que te quiere, una familia que respetas, una familia muy agradable, si tienes una mascota, si tienes el auto, si tienes la cuenta del banco, si tienes todas estas posibilidades, está muy bien. Pero tenemos que reconocer que hay algo mucho más allá, algo mucho más grande que está fuera de todo eso y que no siempre tenemos claro. Cuando tenemos esta posibilidad de conectar con algo que es mucho más grande que nosotros, la posibilidad de despertar, la posibilidad de crecer y desarrollarnos completamente, la posibilidad de dejar esta condición de insatisfacción que subyace a la mayoría de nuestras experiencias, esta experiencia de incomodidad, de sufrimiento, digamos, que está en alguna parte constantemente en nuestras vidas. Entonces, podemos hacer algo distinto con nuestra vida, podemos tomar, digamos, las riendas de nuestra vida, de nuestras acciones, para ir en una dirección diferente, en la dirección eh, que nosotros como practicantes o como simpatizantes budistas mm, podemos ver en la figura, en la vida de el Buda Shakyamuni. Si nosotros conectamos con eso, podemos eh, significar nuestra vida en algo mucho mejor. Así, así mero es como hay que vivir esta preciosa vida humana. Eso es lo que tengo hoy para compartirles. Gracias.